Aleluya. Sigue orando ahí un momento, dando gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por tu bendición. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque liberas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Damos a ti todo el honor, toda la honra, toda la gloria, Jesús. Espíritu Santo, mira nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas. Trae sanidad total a nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Además de que tú sanas, que tú liberas, que tú cambias, Señor. También tú levantas al que está enfermo en casa o en algún lugar. Y oramos por sanidad de Mariluz. En el nombre de Jesús, pon tu mano de poder allí donde está ella, Señor. Espíritu Santo de Dios, sánala, levántala. Gracias por tu bondad y misericordia. Enviamos esta palabra donde ella se encuentra en este momento. Y te pedimos una sanidad completa para todo su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por el empleo para Teresa. También oramos por un empleo. Te pedimos que abras puertas, Señor. Abre puertas de bendición para que ella se pueda emplear, Dios. Te lo rogamos en esta hora, nos unimos en oración y cuando 2 o 3 se unen en oración, tú nos respondes. Porque estamos de acuerdo, porque creemos. Ayúdala a creer en ella, a ella también, Señor, por ese empleo. Porque para el que cree, todo es posible, Señor. Gracias, Padre. Tú lo has hecho, Señor. Y mira la necesidad de cada uno de nosotros en esta mañana. La necesidad de buscarte, de amarte. La necesidad de perseverar en tu palabra. De ir al secreto contigo, de estar en comunión contigo. Como cantábamos en el primer coro, decíamos, queremos estar a tus pies. Es lo mejor para aprender de Él, es lo mejor para recibir esa unción, esa sanidad. Por eso no hay un lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Levanta tu iglesia cada día. Fortalece sus cuerpos, fortalece sus mentes, sus almas, sus espíritus, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalécenos, Espíritu de Dios. Te damos a ti todo el honor, porque lo has hecho, Señor. Porque tu palabra ya lo dijo. Ya fuimos sanados por tus llagas, por tus heridas en las manos y en los pies, por tus heridas en el costado, en la cabeza, en tu rostro. Por esas llagas y por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, ya hemos sido sanados. No vamos a ser sanados mañana ni dentro de un año. Somos ya curados por tu palabra. Lo creemos, lo confesamos con nuestra boca porque es tu palabra de verdad. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén, aleluya. Dios los bendiga a todos. Amén. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Bien? ¿Sanos? ¿Libres? Y si no estaban sanos y libres, ya son sanos y libres desde hoy, desde ya. Desde este momento, ¿ok? Démosle, Señor, gracias. Tomen su asiento, por favor. Aleluya. Amén. Dios los bendiga. Bienvenidos en esta mañana. Los que van a estar viéndonos después en la transmisión, bienvenidos. Damos gloria a Dios porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, su verdad, su poder. Él ya hizo todo el sacrificio que nosotros a veces queremos hacer por los demás. Él ya lo hizo por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, entregando su vida total para sanarnos, para liberarnos, para bendecirnos. Así que cualquier necesidad que tengamos, déla por hecho que ya está suplida. Amén. Por hecho ya está suplida. Gracias. Aleluya. ¿Cómo están los valientes del Señor? ¿Bendecidos en victoria? Amén. Muy bien. Y vamos a ver la tercera parte. Son 4. Son 4 preguntas que estamos tratando de resolver a través de la palabra y que Dios nos está enseñando. Y quiero recordárselas de nuevo. La primera era, ¿quiénes eran
Los valientes de David. Amén. Gracias por ese ruido, Señor. Aleluya. Esos valientes de David están aquí para decirle: yo soy de los valientes de David. Esa era la primera pregunta, ¿se acuerdan? La segunda era: ¿qué cualidades los hacían únicos? ¿Por qué eran tan especiales? Y todos nos dimos cuenta que somos especiales porque algo tenemos en el Señor, ¿no? Y en este caso de los valientes de David era porque permanecían firmes y porque no retrocedían. Y eso lo volvimos a decir. La tercera pregunta que está en este estudio que hemos venido haciendo hace ya 2 domingos atrás es: ¿qué podemos aprender de ellos para la iglesia de hoy? ¿Qué puedes tú aprender de esos valientes para ponerlo en contexto en la iglesia de hoy? ¿Cierto? ¿Qué nos enseñan los valientes de David para traerlo al contexto de la iglesia de hoy? Eso es lo que vamos a ver en esta hora. Amén. Así que, ¿qué es lo que nos enseñan? Bueno, vamos de pronto a repetir algunas cosas, pero en la introducción, antes de ver los 4 puntos que siempre vemos en cada una de estas preguntas, ese registro de los valientes de David no es una simple memoria de esos tiempos pasados y ni una historia de admiración sin aplicación. Todo lo que está en la palabra de Dios se aplica. Usted dirá: no, pero eso se escribió en el Antiguo Testamento. Sí, claro, pero hay muchas de las cosas del Antiguo Testamento que se aplican para hoy en día, para la iglesia de hoy, para cada una de nuestras vidas. Por eso vamos a ver este tercer punto, que es: ¿qué nos enseñan los valientes? ¿Cierto? Y es una enseñanza viva, iglesia. Es una enseñanza, diríamoslo también, urgente. Una enseñanza profunda, pero también es una enseñanza práctica para la iglesia de hoy. Esos hombres fueron más que guerreros, ¿sabían? Fueron instrumentos de propósito divino. Y eso es lo que yo le digo: Señor, que cada uno de nosotros seamos un instrumento de propósito divino para ti. Porque Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos también. Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Por eso usted y yo no estamos aquí por estar. Somos instrumentos. Y en el momento preciso y en el momento dado, Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Estos hombres no eran guerreros solamente, no vestían un casco, un escudo, tenían una lanza o tenían una espada o tenían, todo lo que tiene un soldado. No, ellos fueron instrumentos porque Dios tenía un propósito con ellos. Primero fue unirse al rey David, que era su comandante en jefe, y luego pelear y luchar y batallar contra todos esos ejércitos enemigos del pueblo de Dios. Y fueron formados. Y eso es importante, que seamos formados para saber cómo pelear. Como decía la pastora, para saber cómo también orar. Porque a veces oramos de verdad así como que mirábamos el viernes en lo que estamos viendo a través del estudio del Padre Nuestro, y llegamos a un capítulo que es: hágase tu voluntad. Y muchas veces oramos: Señor, si es tu voluntad sanarme. Esa oración está mal, porque la voluntad de Dios ya es que seamos sanos. Es decirle gracias por la sanidad, como decíamos ahora, porque en la cruz del Calvario, con esa sangre que fue derramada de sus manos, de sus pies, por sus llagas ya fuimos nosotros sanados. ¿Sí? Entonces cambiar como el tema ahí para decir: Señor, ¿estoy orando bien o estoy orando mal? Pero somos propósitos de Dios. Y sus vidas, las vidas de los guerreros, nos hablan porque el Dios que los formó en medio de tanta dificultad, en medio de la crisis, es el mismo de hoy. Es el mismo que sigue llamando a su pueblo para que seamos firmes. Es el mismo Dios para que seamos firmes, fieles también y decididos a hacerlo. ¿Sí? Yo me acuerdo que antes iban por los barrios los soldados en un camión y empezaban a reclutar a los jóvenes que veían por ahí. Y yo me acuerdo que a mí me pasó. Yo estaba en mi barrio, yo estaba haciendo creo que un mandado o algo, cuando vi fue que se bajaron los del ejército y me dijeron: venga usted. Y yo, sí, usted.
O sea, me iban a enrolar en el ejército, sino que, bueno, por gracia de Dios, tuve un carné de salvación, digo yo. Porque me llevaron a la estación y ya cuando nos iban, o sea, cogieron a muchos jóvenes del barrio que andaban por ahí haciendo algo, pero ellos veían que esa era la forma de reclutar antes, ¿se acuerdan? Y los echaban a un camión y se los llevaban para el batallón y allá los que servían los dejaban y los que no, no. Pero me llevaron a la estación y todos empezaron, bueno, ¿usted qué hace? Empezaron a preguntarnos. Yo le dije, no, yo soy estudiante. Y dijo, sí, de verdad, muéstreme su carnet de estudiante. Por la gracia de Dios, yo lo tenía aquí en mi bolsillo y se lo mostré. Dijo, ah, bueno, entonces váyase. Ay, qué descanso. Me fui para mi casa pálido. Mamá, me iban a llevar para el ejército. Gracias a Dios, no por ese carnet. Decía que yo estaba estudiando. Entonces, gracias a Dios. Tenía como 17 años, tal vez, no me acuerdo. Pero bueno, a los jóvenes los iban a llevar al ejército de esa forma. Dios está llamando a un pueblo que sea fiel, que sea firme, que sea decidido. Y es un legado que Dios nos da, porque estamos en un mundo marcado ¿por qué? Por violencia, por inseguridad, marcado por una oscuridad espiritual. Hoy la gente está en tinieblas. Hable con ellos y verán que les cuentan cosas raras y les dicen cosas, no, pero usted ¿por qué no hace esto? Pero mira que, no, yo me puedo ganar este dinero muy fácil. Hay un mundo de oscuridad espiritual en toda la gente y con todas las personas que uno habla. Porque también además de esa confusión o de esa oscuridad espiritual, también hay confusión moral. Hay presiones culturales. Pero ¿saben una cosa, iglesia? El ejemplo de estos valientes de David se resalta como un faro de luz, como un faro que para ellos o para los que quieren y desean caminar en la integridad con Dios. Entonces para nosotros, ellos son un ejemplo, ¿sí? Porque ellos no fueron solamente guerreros, ellos tenían entendido el propósito de Dios y dijeron vamos a combatir con David. Para nosotros es un ejemplo porque son como esa luz que nos dicen cómo vamos a caminar. Y la idea es que caminemos en integridad. Cada rasgo del carácter de estos valientes apuntaba a lo que Dios sigue esperando de nosotros hoy, esperando de su iglesia hoy, en esta generación. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿Conectados? Si no estás conectado, por ahí hay una toma. Conéctate al Espíritu. Vamos a ver 4 cosas, como la vez pasada. Si quieres, colócalas ahí. A, B y C, siempre hay en cada tema estos 3 que son importantes. Y el primero es que vamos a ver cómo Dios honra a los que lo honran. Pero aún en el secreto. Dios honra a los que lo honran aún en el secreto. Y muchos de los hombres que están en la lista de 2 de Samuel capítulo 23, si usted ha notado, nunca más vuelven a aparecer en la escritura. Nunca más están ahí escritos. Excepto en los pasajes paralelos del libro de Crónicas únicamente. Porque acuérdense que en 1 de Samuel, 2 de Samuel se escribe algo también muy similar en 1 de Crónicas o en 2 de Crónicas, o también hay un paralelo con 1 y 2 de Reyes. Hay cosas que a veces vemos ahí. Pero aquí no se vuelve a hablar más de esta lista de los valientes, de los guerreros de David. Así que nosotros podemos decir, fueron hombres que el mundo olvidó. Pero así el mundo los haya olvidado, el Espíritu Santo decidió perseverarlos para siempre. Perseverar ese listado de valientes porque quería que nosotros también fuéramos valientes. ¿De acuerdo? Ellos no fueron profetas reconocidos o reyes poderosos, pero sus nombres quedaron escritos en la palabra de Dios por siempre. Por eso hoy tenemos la Biblia. Y hasta que nos vayamos de esta tierra, o hasta cuando el Señor venga, van a estar escritos en la palabra. Van a estar escritos en su celular donde tienes la Biblia. Ahí van a estar para siempre. Amén. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? Y una de las respuestas es porque sus actos fueron actos de fidelidad. Y es lo que Dios quiere con nosotros. Esos actos de fidelidad contaron.
No todos mataron a cientos de enemigos, ni ejecutaron hazañas espectaculares, pero todos fueron contados entre los valientes de David por dos cosas: su entrega y su obediencia constante. Se entregaron y obedecieron. No les importó morir algunos, porque muchos murieron, ¿sí?, de los soldados que había, pero los valientes permanecieron. Pero eran obedientes, eran constantes, eran entregados. Y esto nos recuerda que Dios no está buscando, como les dije hace 8 días, celebridades espirituales. No, Él está buscando fieles cristianos, aquellos que oran en lo oculto, aquellos que oran en el secreto, que defienden la verdad cuando no hay aplausos, cuando no hay, ¿cómo es que se llama eso también? Luces, cámara de acción, que trabajan con integridad aunque nadie los mencione. Él está buscando esa clase de creyentes hoy. Y esto nos recuerda a un pasaje bíblico cuando Jesús estaba andando con los discípulos y todo el tiempo Él siempre les estaba enseñando algo. Y los discípulos veían a Jesús como su modelo, veían a Jesús como su maestro y estaban al lado para enseñarles. Y cuando Jesús los llama y les dice, bueno, ustedes van a estar conmigo, y los llamó a cada uno por su nombre y les dijo, ustedes de ahora en adelante van a ser mis apóstoles. ¿Se acuerdan? Y les hace un llamado y les da una orden y le dice qué es lo que van a hacer por ser esos llamados. Y yo digo que ellos entraron en la escuela de Jesús por 3 años y medio, ¿sí? Así como todos esos que estaban desesperados y arruinados y debiéndole a la gente plata, entraron al Instituto Bíblico de Adulán, ¿se acuerdan? Ellos también entraron al Instituto Bíblico de Jesús para aprender. Él era su maestro y Él era su ejemplo. Y uno de los ejemplos que Jesús les modeló a estos discípulos fue la oración. Y los discípulos lo miraban y decían, ¿y dónde está Jesús? Se nos desapareció. No, es que Él salió como a las 3 de la mañana. ¿Para dónde? No sabemos. Esperémoslo aquí a ver si de pronto aparece. ¿Qué estaba haciendo Jesús a las 3 o 4 de la mañana? Dice que se apartaba antes de amanecer, de que saliera el sol, y se iba a orar. Y a ellos les quedó eso como ahí. ¿Cómo es que Él hará? ¿Cómo es que se va solo y no nos dice nada? ¿Y cómo es que está orando al Padre? Pues bien, en Mateo capítulo 6, el verso 6, y bueno, unos versículos anteriores dice que Él, o mejor, que ellos le dijeron, Señor Jesús, o Maestro, ¿por qué no nos enseñas a orar? ¿Sí? Y Él les dice, listo, les voy a enseñar, voy a decirle cómo se hace, y les da toda la pauta. Y ahí usted lo puede ver en Mateo, qué es lo que más dice. Pero aquí dice algo interesante en el versículo 6. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, en tu cuarto, cierra la puerta, o sea, en el secreto, y habla con tu Padre. Eso era lo que les estaba respondiendo. Hagan eso, vayan y entren a su cuarto, en el secreto, porque si usted honra a Dios en el secreto, Dios te va a honrar a ti delante de muchos. Pero hay algo interesante en la última parte, porque dice, tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué es lo que estás haciendo en el secreto? Dice, así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Y esa frase me dejó a mí pensando, ¿Dios ve todo lo que hacemos en secreto? Oh, sí. Usted y yo no le podemos esconder nada a Dios. Nada, iglesia. Por más que se diga, no, me voy para tal lugar y me pierdo por unos días y me voy a pasar bien rico por allá a otra parte. No. Dios no me está viendo, Dios no va a pensar, ay, si faltó o no faltó. No. Dios nos ve. Él ve todo lo que se hace en secreto. Así que yo me puse a pensar, dije, Señor, nosotros no podemos ocultarle nada a Dios. No le ocultemos nada a Dios, porque eso se va a saber tarde o mañana, o tarde o temprano, como decimos. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz, dice la palabra. Por más que queramos esconder algo, no. Ahora, Dios lo que está diciendo aquí es, yo veo que tú estás haciendo lo que yo quiero, es meterte en ese lugar, en el secreto, y orar a mí. Sí, le estaba enseñando Jesús a sus discípulos, y Dios nos está enseñando a nosotros, métete en el secreto a orar.
Porque Dios honra a los que lo honran, aún en ese secreto. Tu Padre que ve en el secreto te va a recompensar delante de otros. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos donde muchos quieren ser vistos, ¿cierto? Usted mire todas las redes y verá, mire el YouTube. Y todos los que son dicen, por favor, mándeme un like o suscríbete, ¿cierto? Y nos están bombardeando todo el tiempo. Si te gustó, dile que sí, dile. Y bueno, y esos son donde muchos quieren ser vistos, pero pocos quieren permanecer en secreto. Donde se valora más una publicación viral que una vida de oración. Pero la Biblia dice que el reino de Dios no se edifica con ruido, sino se edifica con obediencia silenciosa. Tú no tienes que contarle a nadie qué es lo que estás haciendo. Voy a repetirlo porque es interesante. El reino de Dios no se edifica con ruido, sino con obediencia silenciosa. Él sabe si tú obedeces o no. Él te conoce en lo más profundo de tu corazón. Él sabe si estás haciendo la voluntad del Padre. Cuando oramos en el Padre Nuestro, como les enseñó Jesús, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y muchas veces no conocemos la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué no la conocemos? Porque no leemos la Biblia. Y eso estábamos viendo el viernes. Ahí están los deseos de Dios, en la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos, la voluntad del Padre. La iglesia de hoy necesita hombres, necesita mujeres que comprendan que la fidelidad visible comienza en lo invisible. De esos hombres y esas mujeres es que Dios está necesitando para la iglesia impactar en este tiempo. La iglesia de hoy necesita hombres y mujeres que comprendan que la fidelidad visible comienza en lo invisible. Y es traer de lo invisible a lo visible. ¿Cómo es tú? Tú tienes una necesidad, tienes, mejor dicho, algo que te está agobiando y dices, Señor, yo necesito esto, por favor, ayúdame. Pero si tú no vas y oras en el secreto y allá en lo invisible, no se va a volver visible. ¿Cierto? Por eso si eres fiel en lo visible, todo comenzó en algo que tú no veías. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso desfallamos en nuestra fe muchas veces. Si permaneces en oración, si sirves en silencio, si hablas con valor cuando todos callan, entonces estás caminando con el mismo espíritu que caminaban los valientes de David. Si permaneces en oración, si sirves en silencio, si hablas con valor, con denuedo, como Pablo, cuando muchos callan, vamos a estar caminando como el mismo, o mejor, con el mismo espíritu que caminaban estos hombres valientes de David. Y no porque busquemos ser vistos, no, sino porque sabemos que Dios ve. Sabemos que Él está mirando. Sabemos que Él te ve en el secreto cuando tomas la Biblia, la palabra de Dios. Cuando te arrodillas, tal vez cuando muchas veces lloras con la palabra porque Dios te habló algo tan cierto que tú dices, no puedo aguantar lo que Dios me está diciendo, y entra un momento de arrepentimiento y de perdón. Señor, perdóname, he hecho lo que no te agrada, perdóname, por favor, ayúdame. Y ahí Dios te está viendo. Pero la Escritura también declara algo en 2 de Crónicas 16:9. Hay una declaración importante, y bueno, aquí está en la Reina Valera, que dice: los ojos de Dios, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Pero yo esta mañana que estaba repasando dije, voy a mirarlo como dice en la Nueva Traducción Viviente. Y voy a leerlo aquí por un momento. Ese mismo versículo. 2 de Crónicas, si usted tiene esa traducción ahí, puede verla. El capítulo 16. Mira, aquí hay algo interesante que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes.
Segunda de Crónicas 16:9 dice lo siguiente, en la versión Nueva Traducción Viviente: los ojos del Señor recorren toda la tierra, miren lo lindo, para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Saben? Eso me cuestionó a mí. Yo le pregunté, Señor, ¿mi corazón está totalmente comprometido contigo? Y ¿sabe qué? Llegué a la conclusión de que no. Porque soy humano. Porque fallo. Pero Él quiere eso. Y dice eso: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Qué necio has sido? Dice, de ahora en adelante estarás en guerra. Bueno, eso era otra cosa. Pero esas palabras de estar comprometido con Él es muy importante. De tener un corazón, por eso en la Reina Valera dice, un corazón perfecto. Tú me dirás, pero pastor, siempre me has predicado que no todos somos perfectos. Sí, no, pero el corazón sí puede serlo, si queremos. Cuando nosotros dedicamos tiempo en oración y estar con el Señor, porque Él sabe, en medio de todo, Él quiere que nosotros lo honremos. Sí, porque Él contempla toda la tierra. Los ojos de Jehová, dice, ven, contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Pero para mostrar el poder, ¿para quiénes? Es la pregunta, ¿no? Para los que son de corazón perfecto para con Él. Para los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Entonces dirán, entonces yo estoy por fuera. No, no estamos por fuera. Solo que Él quiere que nosotros nos comprometamos más con Él. Y le digamos, voy a orar, Señor, voy a clamar, voy a leer la Biblia. Señor, mira la necesidad de esta nación. Voy a meterme más tiempo contigo en el secreto. Voy a orar como lo hacía Jesús, como le enseñó a los discípulos. Y saben, yo diría que esta es la convicción que sostiene al verdadero Hijo de Dios. Esta es la convicción. Tener un corazón completamente comprometido y un corazón perfecto. ¿De acuerdo? Eso es lo que Dios quiere en este primer puntico. Que Dios está con los que le honran aún en el secreto. Ahora miremos el punto B. Ese punto B, está atrásito, dice la unidad. Y vayan mirando lo que hay en estos tres. Es mejor, se los voy a decir. Primero, hay una palabra que se destaca aquí, es honrar. En el segundo dice la unidad en torno al rey es lo que produce la victoria. Noten que habla de la unidad. Él quiere que seamos unidos. Y la cuarta habla de la fidelidad en el campo de batalla, que es bien interesante también. Le vamos a mirar el punto B. La unidad en torno al rey es lo que produce la victoria. Y una de las características más poderosas de estos hombres fue su unidad. ¿De acuerdo? ¿Qué fue? Su unidad. En cuanto a David, ellos no estaban juntos por interés, sino por convicción. ¿Estás unido a Dios por interés o por convicción? Ay, es que el Señor es tan lindo, mi Diosito es tan hermoso, es tan lindo Dios, Dios es tan bello que me da todo. Dios, yo quiero que me des tal cosa. Dios, eres tan bonito que quiero que me ayudes. No, mire, no seas interesado con Dios o interesada con Dios, sino que lo hagamos por convicción. Estamos con Dios porque estamos convencidos de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Proveedor, nuestra esperanza. Todo es Él para nosotros. Amén. Ellos sabían, los guerreros sabían quién era su líder. ¿Tú sabes quién es Dios? Ellos sabían quién era su líder. Reconocían que David había sido escogido por Dios. Dijeron, vámonos a la cueva porque allá está David. Vamos, sabemos que fue escogido por Dios. Y lo respaldaban con sus propias vidas. Ese mismo principio, iglesia, hermanos, se aplica hoy. ¿Y sabe por qué se los digo? Lo digo porque la iglesia de hoy no debe buscar encontrar fuerza en la popularidad, ni en la cantidad de personas que se reúnen, sino en la unidad que existe
en cuanto a estar al lado del Rey verdadero. Y ese Rey verdadero para nosotros es Jesucristo. ¿De acuerdo? Él no está mirando si tú... Bueno, Él mira. Él sí mira que somos interesados muchas veces. Pero Él lo que quiere es que estemos convencidos de que vamos a estar con Dios hasta el final. Amén. Él quiere que estemos unidos. Y la unidad es un ejemplo muy claro que nos da hoy Dios en este punto. Amén. Si una cosa queda extremadamente clara, decía el que hizo este estudio también, en los acontecimientos históricos, es que estamos explorando hoy en que los valientes de David nunca se dividieron, permanecieron unidos, no hubo división en ellos y no se dividieron por opiniones o no, ellos dijeron no, vamos definitivamente a comprometernos porque cumplieron con lo que Dios les había dicho que hicieran. Y no dijeron, solamente por protagonismo es que estamos aquí con el rey David, que es el mejor guerrero que existe. No. Ellos no se pusieron a pensar y a opinar sí o no. No. No queremos protagonismo, dijeron ellos. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque de estos hombres era uno solo. ¿Saben cuál era? Servir a David, que era el siervo ungido por Dios. Servir al ungido de Dios, en otras palabras. Y no por construir esas plataformas personales, no. Sino su objetivo era servir al ungido de Dios. Así como también David respetó al rey Saúl y dijo, él es el ungido, no lo voy a matar todavía. O mejor, todavía no, nunca lo mató él, mejor dicho. Porque todos querían. ¿Se acuerdan cuando estuvo en la cueva que dice la palabra literalmente que David entró a una cueva a hacer sus necesidades? Y en el fondo de la cueva, ¿quién estaba? Saúl. Y David estaba en el fondo con sus guerreros valientes. Y le dijeron, pero mira, Dios te lo está entregando en tus manos. Mátalo. Y él dijo, no soy quien para matar al ungido de Dios. Después le quitó un pedacito del manto para que fuera una prueba cuando él saliera de la cueva. Y dijo, mira, yo respeté tu vida. Y él en sus momentos de locura decía, ay, se ponía a llorar, ¿no? Saúl, ay, sí, mi hijo David, tan lindo, venga, ya no te voy a hacer daño, te amo, gracias. Pero lo hacía y al momentico cambiaba de opinión. Saben, hoy hay mucha gente que cambia de opinión muy rápido. Hoy dicen, sí, vamos a servir a Dios, y mañana, ay, qué pereza. Otra vez. Y así somos, volátiles. Pero él dijo, y los hombres enfocados eran como uno solo, unidos. Vamos a servir al ungido de Dios y no vamos a construir ninguna plataforma personal que nos diga, uy, ese David anda con esos valientes, qué guerreros tan tremendos. No. Eso es justo lo que la iglesia actual necesita recobrar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que una iglesia dividida es una iglesia débil. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Satanás? Dividir la iglesia. Dividirla como sea, porque sabe que una iglesia dividida es débil. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 12. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice. Mateo 12, 25. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué va a pasar? No va a permanecer. Entonces, si nosotros dijéramos toda iglesia dividida contra sí misma es asolada y toda iglesia o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? El diablo. Dividir la iglesia. Porque sabe que la coge débil y la derriba y la bota al suelo. Y él se queda aplaudiendo. La iglesia está dividida. Entonces no. La unidad en torno a nuestro Rey, que es Jesucristo, es lo que va a producir la victoria, iglesia. La victoria. Por eso hoy se siembra envidia, se siembra orgullo, se siembran contiendas. Pero cuando el pueblo de Dios se une
como hoy en la marcha se va a unir el pueblo de Dios. Y estos días han dicho mucho propaganda sobre esa marcha, y dice que de todas las confesiones van a ver. Y yo me puse a pensar, no es que estemos promoviendo el ecumenismo para que sea una sola fe, no. Todos quieren llegar al final de los tiempos a eso, al ecumenismo, que es todos creer en una sola cosa. No, cada uno sabemos en quién hemos confiado. Y lo que más se va a exaltar en todo esto es el nombre de Jesús. No es una denominación, no es una iglesia, no es nada. Es el nombre de Jesús, el Salvador. Porque no hay otro que salve a Colombia, iglesia. No hay otro que venga a salvar a nuestra nación. Pero el diablo quiere dividir, por eso tenemos que unirnos. Y cuando el pueblo de Dios se une, no alrededor de un hombre, sino alrededor del propósito eterno en Cristo, entonces esa iglesia se convierte en un ejército imparable. Amén. ¿Queremos ser un ejército imparable? Unámonos. Y unámonos. Comencemos desde ya a unirnos desde esta casa. Amén. Isaías 54:17 lo resume con claridad y con esperanza. Isaías 54:17. Dice la palabra de Dios: ninguna arma forjada. Bueno, en otra versión, en esta, la nueva traducción, dice: pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. En la otra versión dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué tremenda palabra aquí en Isaías, amén. Por eso los valientes de David vencieron, porque estaban alimentados y estaban llenos de la presencia de Dios y alineados con su rey. Y así también, iglesia, cuando la iglesia se alinea con Cristo, el cielo se mueve a su favor. Aleluya. Por eso hoy se va a mover el cielo a nuestro favor, a favor de todos los cristianos colombianos que van a salir en todas las ciudades. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿A qué nos ha llamado este punto entonces? A la unidad. Unámonos en oración, unámonos en un solo poder de bendición en el secreto. Unámonos en oración y veremos cosas grandes y poderosas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el punto C. El punto C habla de la fidelidad en el campo de batalla. Nos va a preparar, o va a preparar a los valientes, ¿para qué? Para la eternidad, iglesia. ¿Sí ve que todo en Dios tiene un propósito? No estamos aquí porque estamos aquí, vivimos 80, 90 años, no. Estamos aquí porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros, porque la fidelidad, cuando somos guerreros en el campo de batalla, en la guerra espiritual, eso nos está preparando como valientes para llegar a la eternidad. ¿De acuerdo? Quizás ellos no lo sabían, no lo sabían del todo, pero los valientes de Dios estaban participando en un propósito profético mayor. Y no solo peleaban por Israel al servir a David, ellos estaban apoyando, y escuchen bien esto, el linaje que conduciría a Jesucristo, el Rey eterno. ¿Saben? Eso lo dice la palabra de Dios. Estaban ellos apoyando ese linaje de donde vendría el Salvador, de donde conduciría a cada persona a Jesucristo, el Rey eterno. Y eso lo anunció el ángel a María, ¿se acuerdan? En la visitación que tuvo. Lo vamos a leer en Lucas capítulo 1, verso 32 al 33. Lucas 1, 32 al 33. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hablando de Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Se dan cuenta? Dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. El propósito profético lo estaban entendiendo, sí o no, los valientes de David. Y si lo entendían bien o no, estaban participando de ese propósito. Porque estaban hablando de él, del que vendría. Y así que los que les parecía una guerra como nacional, realmente en la realidad era parte del plan eterno de Dios. ¿Se acuerdan cuando alguien me dijo a mí, bueno, usted sabe qué es el evangelio? No, sí, que es la eternidad, sí. El plan eterno de Dios donde vamos a morar por siempre. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a una verdad muy, muy profunda, y es que, bueno, esta es una frase interesante. Cada acto de fidelidad en esta vida tiene una proyección en la eternidad. Tremendo eso. Cada acto de fidelidad en esta vida tiene una proyección en la eternidad. Cuando luchas por mantenerte puro, cuando dices, no quiero ver eso no le agrada a mi espíritu, eso no le agrada a Dios. Cuando decides obedecer en medio del rechazo, cuando perdonas, cuando sirves y hablas con verdad, te estás convirtiendo en una gloria que el mundo no puede entender. Amén. No puede entender lo que los cristianos hacemos. Por eso la iglesia de hoy está llamada a mantener una moral profética que trascienda. Y está llamada a vivir con la perspectiva del reino de Dios. Eso me gustó. Nosotros estamos llamados a vivir con la perspectiva del reino. Padre nuestro también dice, venga tu reino. Establece tu reino en medio de este mundo lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de enfermedad, lleno de inseguridad, lleno de tantas y tantas y tantas cosas que nos agobian hoy. ¿Hay crisis en el mundo? Sí la hay, ¿no? Estamos en crisis. Por ahí había un letrerito que decía, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y es verdad para los creyentes, ¿no? Totalmente cierto. Ellos, su batalla no era solo militar, era espiritual, era profética. Ellos servían a un rey que representaba la promesa. David tiene la promesa, sirvámosle a ese rey. Hoy podemos decir, Jesús tiene la promesa, sirvámosle a Jesús. Porque Él nos prometió la vida eterna, ¿o no? Y para allá vamos, no se vaya a quedar. Que no nos deje el tren, no nos deje el metro de Bogotá. ¿A ver? Que no nos deje el metro. Y nosotros servimos al rey que cumplió esa promesa. ¿Quién es? Jesucristo. Cuando nosotros, iglesia, permanecemos firmes, cuando tú y yo no retrocedemos, no estamos perdiendo. Estamos siendo formados. Porque ahí estamos firmes, pase lo que venga, venga el vendaval, venga la tormenta, ahí estamos firmes. Estamos siendo formados. Y les digo algo, cada lágrima que has derramado por la causa de Cristo es semilla en la eternidad. Cada decisión tomada, iglesia, con integridad, está preparando la corona que nos va a poner el Señor en la eternidad. Amén. Todo lo que estamos haciendo aquí tiene un plan y un propósito divino. Todo lo que estemos haciendo, bien o mal, y más bien, espero, Dios lo ve. Dios lo juzgará algún día. Dios nos está formando en medio de la prueba. Dios nos está formando en medio de las lágrimas. Dios nos está formando en medio de la necesidad que tenemos. Dios nos está diciendo en su palabra, tranquilo, no importa por lo que pases, yo estoy contigo. Y quiero que miremos una última cita para
este punto, y es Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. Deuteronomio 3, 22. Pero voy a mirarlo un momento aquí en la palabra porque quiero leer como el contexto, lo anterior a esto. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 21 y 22 podría ser, ¿no? Sí, desde el 21 voy a leer un momentico. Dice: en aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden: tuviste con tus propios ojos todo lo que el Señor tu Dios les hizo a estos reyes. ¿Cómo? A esos dos reyes, sí, perdón. Él hará lo mismo, escuchen bien eso. Él hará lo mismo con todos los reinos situados al occidente del Jordán. Y el verso 22 dice: no tengas miedo, no tengas temor, no te amedrantes, no tengas miedo de esas naciones, porque el Señor tu Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, iglesia? Peleará por ustedes, peleará por nosotros. Ese es nuestro Dios. Y así vivían los valientes de David. Ellos eran conscientes de que la batalla no era suya, sino era de Dios. Entonces la espada no se le quedó pegada en la mano a Sama porque sí, no, porque Dios la pegó ahí para derribar, y esa fuerza que le dio el Espíritu de Dios va a acabar con todos, no por su propia fuerza. Amén. Es esa misma conciencia debe dirigir a la iglesia de hoy, porque cada día que elegimos nosotros honrar a Dios en medio de la presión, en medio de la dificultad, en medio de todo lo que estamos viendo, estamos escribiendo una historia que el cielo nunca olvidará. Aleluya. Así que ya estamos casi que reclutándonos en el ejército del Señor. Amén. Nos va a faltar una sola parte que la veremos dentro de 8 días. Esa parte que habla de esa cuarta pregunta: ¿qué exige Dios de nosotros en tiempos de confusión y tinieblas? Va a ser interesante esa última parte. Pero por ahora vamos a decirle: Dios, gracias por este tiempo. Gracias por estas enseñanzas que nos has dado hasta hoy, porque eso es lo que nos enseñan los valientes de David para la iglesia de hoy. Y Dios te está buscando a ti y a mí. Dios está mirando qué tan fieles somos, qué tan firmes somos, cómo está nuestro corazón, si es un corazón totalmente comprometido, y si no lo es, desde ya dígale: Señor, perdóname, yo quiero ser comprometido. Ayúdame a hacerlo, Señor. Quiero estar en el secreto, porque ahí en el secreto tú, Dios, me honras. Como decía, ve al Padre en el secreto y te voy a recompensar delante de todos en público. Le vamos a decir: Señor, queremos honrarte, queremos estar unidos contigo todo el tiempo y queremos ser fieles en ese campo de batalla, porque ese campo de batalla y esa fidelidad que vamos a tener ahí nos va a llevar a la eternidad, a estar por siempre con Él. Amén. Yo los invito a que oremos esta mañana. Coloque sobre sus pies y vamos a orar. Le vamos a decir a Dios: Señor, qué grande eres tú. Gracias por tu palabra, porque paso a paso nos estás diciendo qué hacer. Porque no estamos corriendo para olvidar cómo eran estos valientes, qué hacían estos valientes, qué enfoque tenían estos valientes. Hoy vamos a decir: nosotros somos los valientes de Veraca y queremos tener un enfoque en nuestro Rey Jesús, ese Rey que entregó su vida en la cruz por mí y por toda la humanidad, por todos nosotros aquí. Ese Rey que nos dice: no se dividan,
únanse mejor para batallar contra las acechanzas del diablo. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Yo diría, mirando a quien dividir. Anda como león rugiente detrás de la iglesia a ver cómo la divide, porque sabe que la iglesia dividida es muy débil y la puede tumbar fácilmente. Pero estamos aquí, iglesia, nosotros como esos guerreros valientes, para decirle: Señor, ayúdame, transforma mi corazón. Quiero que mi corazón sea perfecto para ti, que te busque en el secreto, porque tú todo lo ves. Tu palabra lo dijo hoy. Tú contemplas toda la tierra y ves lo más íntimo de nuestro ser. Señor, aquí estamos. Queremos ser esos guerreros valientes. Es lo que tú estás buscando desde hace mucho tiempo para impactar la iglesia de hoy, y para que la iglesia de hoy sea impactando al mundo que está en tinieblas, que está en ceguera espiritual, que está en confusión, que está en plena oscuridad. Ayúdanos a hacer luz en medio de estas tinieblas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Que podamos impactar a otros, que comencemos desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestro trabajo, desde nuestros vecinos, desde la gente que está alrededor, que saben que somos creyentes, para impactarlos a ellos, para decirles: Dios te está buscando. Dios te está buscando. Señor, ayúdanos en esta hora. Queremos estar delante de ti para honrarte, para bendecirte. Oh Señor, ayúdanos a estar a tus pies para escuchar tu voz. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, a los que están en casa, a los que van a ver ahora este servicio o esta palabra. Padre, que esta palabra no vuelva vacía, sino que llene cada corazón. Gracias por llenar mi vida con tu palabra. Gracias por impactarme con lo que dice la Biblia. Ayúdame a cambiar, Señor. Ayúdame y fortaléceme en medio de esta crisis, de esta necesidad, de esta situación del país, del mundo. Ayúdame, Señor. Habla con Dios un momento y dile: Señor, quiero ser transformado por ti. Como tú transformaste la vida de los discípulos, como David en medio de esa cueva transformó la vida de estos hombres guerreros. Hoy queremos ser transformados en tu escuela, Señor, en esas palabras que dijiste a través de la Biblia, en aquellos evangelios que fueron escritos para nosotros, en todas estas enseñanzas, en el libro de Proverbios, en las bienaventuranzas y en todo lo que nos has dado, para que seamos fieles, para que no volvamos atrás, para que nos paremos firmes, para que no te neguemos nunca, Señor. Ayúdanos, Jesús. Bendice esta mañana a tu iglesia. Bendice nuestras vidas, Señor. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.